Mi maestro inclusive dijo un día una cosa que yo dije, uy, este se fue más allá todavía. Él dijo, después que se tiene un atisbo, uno puede tomarse la molestia de erradicar todas las tendencias. Claro. Vaciar Porque, completamente el contenedor. claro, porque tú hablas con tu acento, tú eres hablas desde España, ¿verdad? Sí, de Andalucía. Ah, y de Andalucía, y ese acento es aprendido, o sea, estás condicionada, eso es hablar como andaluza, ¿sí? Claro. Que si tienes un hijo y son las 6 de la tarde, pues te pararás en la ventana y le gritarás, que te venga para la casa. ¿Me explico? Eso es completamente inofensivo. ¿Mm? Exacto. O tus hábitos alimenticios, o la forma como te vistes, o la forma como caminas, o, no sé, el arte y la cultura. Sí, Mientras no te identifiquen con el cuerpo, no son entonces, dañinas. entonces no hay obsesión. Esas son las impresiones. No, exactamente, porque el deseo no es que yo quiero algo. El deseo es la insistencia en obtener algo, ¿sí? Basado en la creencia que si yo no tengo ese algo, hay un problema, no soy feliz. O si no, o si me deshago Exacto. de algo o alguien, entonces tengo un problema y no soy feliz. Cuando se sabe que de aquí no se saca nada sino placer y dolor, ¿ok? Que aquí no hay, que no hay experiencia que sea permanente. ¿Mm? Porque me tomo la taza de café y cuánto tiempo dura el sabor del café en la lengua. ¿Mm? El placer de los placeres, según alguno, el sexo. ¿Ok? Si tienes suerte, sí, unos cuantos minutos. Y se va. Entonces, cuando yo estoy consciente de la naturaleza del mundo, entonces, pues, ala, ¿sí? ¿Eres libre? Exactamente. Ahora, a la final, ¿de dónde surgieron estos mundos? ¿Dónde existen y para quién? Si no es para la conciencia. Ese es uno de los conceptos básicos de los Vedas. ¿Mm? La lila de Todos Dios, ¿no? todos estos universos surgieron de la conciencia, por la conciencia y para la conciencia. Porque una conciencia, primero que no sea con una existencia que no sea consciente, ¿m? De que es existencia sin conciencia, un absurdo. ¿M? Claro, Y conciencia sin existencia es imposible. Una conciencia que no es consciente de nada, pues, ¿para qué? ¿M? claro. Es perfecta. Yo antes, sí, tan profundo, claro, yo decía, yo es que lo que quiero saber es cómo es el juego para luego jugar bien, conocer completamente todas las partes del juego, No los tienes que jugadores. Ahora, no tienes que preocuparte porque la conciencia ni siquiera sabe cómo hace lo que hace. No necesita saber, no necesita un método. Simplemente hay un extraordinario e inescrutable poder dentro de sí que es responsable de que todo esto aparezca y sea tal cual y como es. claro, pero es que también se va, en el proceso, se va digamos, la ansia o el deseo de saber. Ahí se va también. ¿Tú crees que la conciencia tiene la más mínima de lo que está haciendo? Tendría que estar separado de lo que está haciendo para saber lo que está haciendo. Exacto.
Tendrá que separarse de nuevo como sujeto y objeto y decir, Dios mío, ¿qué es esto que estoy haciendo? Tendrá que percibirlo como separado de sí. Es más, el bendito ego, aunque fue creado precisamente para eso, para crear una ilusoria, imaginaria relación sujeto y objeto como dos entidades separadas, para que yo te conozca a ti y para que tú y yo tengamos una relación de cualquier índole, de amistad, de familia, de pareja, de padre e hijo, amigo, amigo, tío, primo, yo con la naturaleza, así es yo y tú, yo y esto, yo y lo otro. Eso continúa, pero se sabe que es ilusorio e inseparable de la conciencia. Mm, Qué bueno. mm. Es una especie de locura donde yo solo soy, pero hay una locura inofensiva. Por eso que Hermoso. a ninguno los entiende. Dice, este está loco. ¿De qué está hablando? Entonces, el loco le dice que recuperó la cordura, que está loco. Y el sabio es como un loco que recupera su cordura, ¿ok? Pero no tiene no puede salir del manicomio. Y va a pasar el resto de su existencia en el Uf, manicomio lidiando con los locos, así que es mejor hacerse el loco. ajá. Porque el sabio solo se ve a sí mismo. El sabio no, cuando le sabio le dicen del ego, ¿cuál ego, mijo? ¿Mm? O sea, él oye hablar del ego. Por eso él pregunta, ¿cuál ego? Porque yo lo busqué, yo escuché hablar del ego, lo busqué y nunca lo encontré. Porque cada vez que prendía la luz, la oscuridad se iba. Así que no encontré la oscuridad, porque lo que prendí la luz y la busqué, no había oscuridad por ningún lado. Solamente lo único que había ahí era luz. Trascender, sanar, purificar. Uy, qué pesado. ¿Y todo eso lo hace quién? Yo. Mm, Ah. Entonces, la señora que limpia es el ego y el sucio que limpia es el ego. Y todo eso puede suceder solamente en la presencia del ego, por lo cual no elimina el ego, porque precisa de la presencia del ego para que haga todo eso. wow. El ego no puede erradicar al ego. El ego se radica dándose cuenta que no existe cuando o lo busco o busco su lugar de origen, que soy yo mismo. Claro. La pregunta ¿quién soy yo? No es un juego intelectual o mental, de lo cual no serviría para nada. ¿Mm? Es un proceso de discernimiento que conduce a la pregunta ¿quién soy yo? Pero no es la pregunta ¿quién soy yo? Los pensamientos tienen un lugar de origen. ¿De dónde surgen? De mí. La pregunta ¿quién Mm, soy yo? Implica dirigir la atención a la fuente del pensamiento. Que al final se descubre que es uno mismo como conciencia, como lo quieran llamar. A mí ya con tanta confusión y con tantos conceptos que han creado hoy en día, da igual.
Hola Sus- César, ¿qué tal? ¿Qué Hola. decís? Sí. Eh, Escúchame, a ver si yo estoy entendiendo bien. Eh, o sea, yo soy absoluto y por amor a mí mismo, yo no voy a hacerle daño a lo absoluto. Pero en este mundo, de lo relativo, en el mundo de la dualidad, el absoluto es, y acá, no sé si estoy confundido o no, en el mundo de lo relativo, el absoluto es diferentes identidades. Aparentemente sí. Y en ese mundo, perdón, y en ese mundo de lo relativo, donde soy diferentes identidades, ¿cómo hago para no dañar a todas esas identidades que son yo? Bueno, para salir de ese tormento, erradica el yo y ve a quién hay que dañar o ayudar. Claro, Porque si claro, no, vas a estar pensando en cómo daño, cómo no daño, lo hice yo, no lo hice yo, si lo hice yo me siento bien porque ayudé y si lo dañé, entonces soy yo y me siento mal. Y de ahí no sale, así no sale nadie de la trampa. claro, entiendo. Em, yo sé que hay muchos egos, pero estos egos eh, son queridos por mí. ¿Perdón? Que hay muchos egos en este mundo igual que son queridos por mí, que yo quiero. Pero es que volvemos a lo mismo. No hay ni siquiera un ego. Primero aparece un ego y el ego crea una multitud de egos que son todos pensamientos. O O sea sea, que la forma, la, hablando, la forma como te estás aproximando al tema te deja atrapada en la mente. El análisis, todo ese mecanismo te deja atrapado en la mente porque le pertenecen al yo. a mí me mata dañar a egos que yo quiero, quizá por mi propio ego, quizá por mi propio ego. Eh, Pero, es o sea, como yo decir tengo que ser dura con los egos, una aunque sombra esos dañando, egos no. una sombra dañando a otra sombra. ¿Sí? Pero lo que pasa es que esos egos no están en la búsqueda de nada, están perfectos. ¿Mm? No son egos que están en la búsqueda de nada. Esos egos están tranquilos con ellos. Entonces déjalos tranquilos. Sí, pero para que ellos estén tranquilos, yo tengo que hacer cosas. No, ¿acaso que, o sea, uno no, sí, desde el punto de vista relativo, uno no está aquí para agradarle a nadie, ni para hacerle la vida feliz a nadie, ni nada. Uno no es responsable. Inclusive tus acciones, por muy demoníacas que sean, no son las responsables de cómo se sientan los otros, de la reacción de los otros. La reacción que yo Claro, tengo, que tengan ellos, depende de mi propia creencia, de mi propio contenido, de mi propio condicionamiento, de mi propia mente. claro, yo supongo que ahí también tendré que lidiar contra mi propio ego, ¿no es cierto? Va, porque lidiar con el ego es otra trampa, porque es el único que va a lidiar con el ego, es el ego. La pregunta de nuevo es, ¿existe tal cosa como ego? Vos recién, cuando hablabas con Isabel, le decías eh, que te manejas en un manicomio y que Entonces actúas, deja loco, loco. Acuérdate, acuérdate, el burro que no tiene sed, ni que lo forces a tanque de agua, bebe.
¿entiendes? Y si tratas de jalar el burro, te va a patear el burro. Y si le abres la boca para meterse en el agua, te va a morder el burro. Entonces deja el burro quieto. El que esté interesado en otra cosa, pues está bien, vaya usted por la derecha y yo por la izquierda, usted en lo suyo y yo en lo mío. Ya, pero eso no te hace sufrir a vos como absoluto. Al otro puede que sí, pero eso no es mi problema. Y a vos, Ajá. o a mí, ¿Y yo por qué? y porque estoy lastimando a otros, que ¿A soy cuál yo, otro? que soy ¿A yo. cuál? Pero tú me preguntas a mí como ego, pero que el ego no existe, yo no te puedo responder como ego. Yo te pregunto, ¿cuál otro? Es que en la manifestación hay otros. Esa es la realidad también relativa. Mientras haya ego, hay otros. Mientras haya ego, hay otros. Si no hay ego, Ah, no o hay sea, otros. ah, Ahora, cuando no hay ego, tratas al otro como a ti mismo, aunque esté loco de perinola. O sea, tienes que, ¿vos te das cuenta? inclusive, si te muestras agresivo o violento, no es tu intención, simplemente eres como una culebra que no tiene veneno, pero que aparenta tener veneno para que la dejen quieta, pero no porque quiera hacerle daño a nadie. ¿Me explico? Sí, sí. Uno puede, miren, ¿qué es lo que le pasa, caramba? ¿Me entiendes? Pero por dentro estás tranquilo, o sea, ¿cómo que me sigues? ¿Te acuerdas la historia de la boa no, de la cobra en el bosque y la historia del sabio? Ah, sí, más o Ajá. menos. La podés contar de vuelta porque más o menos. Sí, el sabio entró en un pequeño bosque y la gente le dijo, no, no entre para allá, y hay una cobra enorme que, mire, es malísima, es terrible, la llamamos el terror del bosque. Y dice, no, tranquilo, tranquilo, yo me encargo. Y cuando el sabio va entrando al bosque, la cobra lo ve y se quedó perpleja de la tranquilidad del sabio, y le dijo al sabio, ¿cómo hago para ser como tú? Y le dijo, bueno, aliméntate de frutas y vegetales y siéntate en esta rama y continúa pensando que yo soy el ser. ¿Mm? El sabio siguió, Vos, la cobra se sentó en su árbol y de repente la gente empezó a ver la culebra y decir, mira, mira la imbécil esta. ¿Entiendes? Entonces le daban con un palo, le tiraban piedra, le tiraban al piso, le daban por todos lados, la volvieron añicos. Y al paso del tiempo, el sabio venía de regreso, ve a la culebra toda desbaratada y dice, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué estás así? La culebra le dice, la culpa es tuya. ¿Me entiendes? Porque me dijiste que no dañara a nadie. Y dije, sí, pero no te dije que no los asustara para que te dejaran quietos. ¿Ves? ¿Me sigues? sí, sí. Es como la mamá que le dice al niño, mire, caramba. El niño se voltea y se va y la mamá se ríe porque nunca le quiso hacer daño al niño. Pero hay momentos en la vida de que tienes, como dicen por aquí, tienes que poner la pata en el suelo. Tienes que dar un zapatazo a la mesa, ¿m? Para que no te pasen por encima. Y el sabio no tiene miedo, porque no hay otro al que le tenga miedo. ¿Me sigues? Entonces, para la visión o desde el punto de vista del ignorante, el sabio tiene rabia. Míralo, ¿y qué sabio puede ser esto? Mira. ¿Eh? Una vez comentaste que Ramana dijo alguna cosita por ahí sobre la guerra mundial. Dijo estos rubos o algo se comentaste. Él sentía dolor no sé, como por esas individualidades que en este mundo dual en realidad son él mismo. Él sentía lo que sentían todos porque él era todo. O sea que él sentía dolor. ¿Cómo crees tú que el sabio sabe que el buscador es de verdad? ¿Qué es lo que le está pasando? Porque el buscador no está separado. El sabio que es la conciencia de lo que tiene adelante y lo siente como si fuera el mismo. O sea que dolor
Y como conciencia sabe que la misma conciencia en el ignorante, si no está lista para liberarse del ego, le dice, sigan lo suyo, sí, haga lo que le dé la gana. Está bien, sí. Pero sentía un dolor sin sufrimiento. No, también. O sea, uno Bien, permanece inafectado, no quiere decir que no sienta. Te explico. Una señora llegó llorando porque se le murió el hijo. Y se sentó a los pies de Ramana y lloraba y lloraba y lloraba. De repente, Ramana se le quedó mirando y de repente se le salían las lágrimas a Ramana. ¿No? Y un devoto le preguntó, mire, ¿y eso qué fue? Y dice, yo me convierto en aquello que estoy consciente de que se puede hacer. Llámalo compasión, llámalo empatía, llámalo como tú quieras. Ahora, el ego quiere saber cómo es el estado libre de ego. Imposible, porque no va a estar allí para saberlo. Entonces, es preferible erradicar el ego, ¿sí? Y las preguntas acerca de cómo, qué, cuándo, por qué y dónde y lo demás simplemente no surgen, ¿no? está bien. Otra cosita, César, ayer cuando te escuchaba, yo vi que atrás de tus palabras estaba el silencio. Yo lo sentí. Ese silencio está antes de la mente, que es la que piensa. No, ese silencio es el mismo donde salen tus palabras. Y tú eres ese silencio. Todavía crees que eres las palabras que emergen, los pensamientos que emergen de ese silencio. Ese silencio es una vibración, César. Y está vivo. Ya yo no lo quiero llamar nada porque si no la imaginación del que escucha, pues vuela y convierte a su Porque es mocho. como una energía, es como una energía. No, Es como una energía. si es, tiene que estar vivo, no puede estar muerto. Es como una comunicación. Yo ayer lo sentí, es como una comunicación. Es como una telequinesis. Todo el mundo, la experiencia es una y la misma. Cómo la gente lo interpreta, lo explica, ya eso depende, inclusive del mismo temperamento de la persona. Si yo fuera un rapero del Bronx, pues te diría, hey, yo, el ego, te lo diría así porque esa es la forma como se comunica el rapero y de acuerdo con su capacidad de expresión y su vocabulario o lo que sea te lo va a explicar. O sea, la experiencia es única, es una y la misma para todos. A la forma como la gente lo interprete, luego lo explica, si es posible, ya, varía de persona en persona. El señor Radalar era un señor extremadamente sofisticado, aunque súper culto, venía de una familia, ¿sí?, de una de las castas más altas de India, con un inglés británico, ¿ok? Sus manerismos, cuando se ponía el scarf para atrás, cuando caminaba, cuando agarraba las cosas, ¿entiendes? Así lo expresaba él. Inclusive Ramana dijo lo mismo. La experiencia es única. ¿Sí? La forma de expresarlo, comunicarlo, transmitirlo si se quiere, va a estar forzosamente teñida por el temperamento del individuo. Pero A lo no, mejor lo que yo, Israel dirá, pero que el ego no existe, tío, pero que no existe, ¿de qué estás hablando? ¿Me entiendes? Te estoy diciendo lo mismo, ¿verdad?
Está bien. César, una preguntita. ¿Qué significa divino? ¿Ah? ¿Qué Divino significa divino? significa yo. El problema es, ahí está ese concepto, divino. Repítelo 3 veces, divino, divino, divino. La divinidad, ya estás creando, ¿sí? Algo de la nada, con tu propia imaginación. Está bien. Ya va, ya va. Bueno, Nada. Bueno, aquí no te lo puedo poner más parco de lo que te lo puede decir. Le quitas todo el romanticismo divino. Esto es Internet. Perteneciente o relativo a Dios. Perteneciente o relativo a los dioses a que dan culto las diversas religiones. Muy excelente, extraordinariamente primoroso. Ya ahí le vamos metiendo caña, ¿sí? Y yo lo busqué, porque yo busqué mucho esto de la etimología y los significados y encontré ese que vos acabas de dar. Pero a mí se me ocurrió que divino es aquello que no se hace daño a sí mismo, como el absoluto. No sé, se me ocurrió pensar eso, que puede ser lo divino en el sentido de lo que no se hace daño, que es que permanece inafectado aún cuando haya daño. Tú proyectas una película en la pantalla y en esa película hay un terremoto, en esa película proyectas el apocalipsis, lo peor de lo peor, digamos. La pantalla no se hace daño. ¿Mm? Proyecta el paraíso con angelitos, corazoncitos y los cisnes y todo muy lindo. La pantalla, sí, permanece siempre inafectada indiferentemente la proyección, es decir, indiferentemente inclusive la idea de estar afectado no afecta a la conciencia. eso tiene que ver con la primera pregunta que te hice, porque si yo le hago daño a otros egos, tampoco voy a estar afectada por eso. Es algo así. ¿Eh? Entonces a lo que hace la misma pregunta al final, de todo lo que hablamos, ¿sí? No entró. No, sí, sí, sí. Lo que pasa es que me lo tengo que bancar. No es fácil, tengo que Ah, estar trabajando. Entrar entró, pero tengo que bancar, porque no siempre uno puede, no es fácil, pero bueno, en definitiva, cuando uno piensa en todo esto y cuando uno puede llegar a derrotar el ego, incluso yo estoy tomándolo como si fuera el ego de los otros, y en realidad es mi propio ego. No es fácil de bancarlo, porque hay toda una trayectoria y toda una forma de vida. El ego es el yo y lo mismo. Y cuando habla de sí mismo es lo más egoísta porque dice, sí, mi ego. Sí. Eh, es mío, también es mío, el ego también es mío. Claro. Bueno, me das con un caño, me das con un caño. Me das con un estás cada día más malo. Bueno, bueno, gracias, César. A la Gracias. orden. Lo voy a trabajar. Gracias. Ok.